Soy Top y bienvenidos una vez más a Topsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando ¿hasta dónde es capaz de llegar una persona por la codicia económica? Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Topsicopedia. Y sin más, hoy hablaremos del trágico caso de Susan Reiner y sus hijos. Susan Galler nació en 1942 en Ridgway, una pequeña ciudad al noroeste de Pensilvania. Asistió a Grove City College para obtener su título en inglés. Allí conoció a su futuro esposo, Kenneth Reiner. Susan y Kenneth se casaron en 1965. Desde entonces, ella tomó el apellido de su esposo. Ambos viajaron por el país trabajando en diferentes lugares, hasta que se establecieron en Filadelfia. Susan se forjó una carrera como maestra de inglés y comenzó a trabajar en la escuela secundaria Upper Merion High School en 1971. Susan y Kenneth tuvieron 2 hijos, Karen y Michael. Sin embargo, decidieron divorciarse en 1974. El proceso fue descrito como un acuerdo entre ambas partes y de forma amistosa se separaron. Hasta aquí un corto resumen de la vida de Susan. Después del divorcio, ambos padres compartían la custodia de los niños, pero estos pasaban más tiempo con Susan. Ella fue descrita como una persona calmada y era muy tranquila y todas las personas del ambiente estudiantil la querían. Tenía una voz característica chillona y ella era muy dedicada a su carrera de educadora. Sus vecinos la describieron como calmada, reservada y siempre pendiente de sus hijos. Al momento de los hechos, Karen tenía 11 años y Michael tenía 10 años. Ahora pasemos a los hechos de este misterioso y trágico caso. El viernes 22 de junio de 1979, Michael había pasado el día con su padre. Esa tarde los dos estaban participando en un juego de softball de padres e hijos, pero Susan recogió a Michael antes de que pudieran terminar el juego. Alrededor de las 8:30 de la tarde, Michael llamó a su padre para disculparse por irse temprano. Susan tenía planeado un viaje a Allentown, a una conferencia que había estado esperando durante bastante tiempo. De hecho, estaba inscrita para moderar un taller y había inscrito a sus 2 hijos para algunos eventos ese fin de semana. En algún momento de la noche, Susan llamó a sus ex suegros, Florence y John Reiner, con quien se llevaba bien. Ellos le preguntaron si tenía suficiente gasolina para viajar a Allentown y luego regresar a Filadelfia, ya que en aquella época la gasolina estaba un poco cara. Ella les dijo que tenía el tanque lleno y que era suficiente. Según sus amigos, Susan tenía planeado salir el sábado por la mañana, pero algo cambió sus planes, ya que el viernes, alrededor de las 9 de la noche, los vecinos vieron a Karen y a Michael recogiendo piedras de granizo dejadas por una tormenta de verano. Aproximadamente media hora después, los vecinos recuerdan haber escuchado el encendido del auto de Susan. Este carro era un Plymouth Horizon de color rojo anaranjado, que tenía un sonido muy distintivo cuando arrancaba. Minutos después, las luces de su casa estaban apagadas y el auto no estaba. Este fue el último día que Susan, Karen y Michael fueron vistos con vida. En la mañana del lunes 25 de junio de 1979, la policía recibió una llamada de Harrisburg. Un hombre que decidió permanecer en el anonimato alertó a la policía sobre un vehículo en el estacionamiento de un motel en Sawatara Township. Según esta persona, había una mujer enferma en la parte trasera de un auto, pero cuando la policía llegó al motel, más o menos a las 5:30 de la mañana, descubrieron que esta mujer no estaba enferma, sino muerta. La autopsia reveló que había muerto hace más de un día, y su cuerpo desnudo había sido arrojado y abandonado en el auto. Por otro lado, el ex esposo de Susan, preocupado por no tener noticias de Susan y sus hijos, se puso en contacto con la policía.
la policía descubrió que el auto donde fue encontrada la mujer desnuda era el auto de Susan. Ese mismo lunes, Kenneth identificaría el cuerpo. Susan había sido golpeada hasta la muerte y tenía varias cadenas en su cuerpo. Pero este hallazgo traería una pregunta más. ¿Dónde estaban Michael y Karen? Esperamos que los niños estén en la casa de un amigo. Lo dudamos mucho, pero lo esperamos, dijo el policía estatal John Holtz. Preguntaron a niñeras, a familiares, amigos, toda persona que tuviera contacto con Susan, pero nadie había visto a los pequeños. Un vecino compartió con algunos reporteros. Sue era la última a la que uno pensaría que le pasaría esto. Era tan cautelosa, tenía cuidado con quién estaba, así era ella. Algo que puso en alerta a las autoridades es que un mes después del hallazgo de su cuerpo, se determinó que Susan había sido inyectada con una dosis letal de morfina antes de su muerte. La cantidad que tenía era como para matar 10 veces a una persona. Definitivamente alguien no quería que Susan siguiera viviendo. El carro de Susan fue analizado. Encontraron basura, papeles, pero nada importante. Algo peculiar que encontraron fue que debajo de un asiento había un peine azul, con una insignia del Comando de Reserva del Ejército, un dato importante para más adelante. Mientras la policía investigaba, se encontraron con acciones muy extrañas realizadas por Susan la semana antes de su desaparición. Ella intentó cancelar sus planes del fin de semana el día miércoles. Llamó a la mujer encargada de la conferencia y le dijo que necesitaba un reemplazo para el taller que ella estaba encargada, ya que ese viernes tenía una cita importante que podría retrasarla. También llamó al motel donde tenía una reserva con sus hijos y canceló la reserva. Esto les pareció muy extraño a las autoridades. Ellos hablaron con amigos cercanos, familiares, compañeros de trabajo, pero nadie había visto algún comportamiento inusual en Susan. Algo que llamó la atención de la policía es que los amigos de Susan dijeron que ella tenía un novio a quien presentaba como su futuro esposo. Este hombre era William Bradfield. Él fue interrogado, pero dio una coartada convincente para ese fin de semana. Hay muchas cosas que estamos investigando y tratando de unir. No hay nada en este momento que podamos señalar, pero estamos siendo muy optimistas al respecto. Espero que encontremos a los niños con vida. No sé en qué condiciones los encontraremos. Incluso odio pensar en lo que podría ser. Ya sabemos lo que le pasó a la madre. Está muerta, dijo un policía a la prensa. La investigación continuó y en las últimas semanas de julio de 1979, la policía descubrió un motivo potencial para este crimen: dinero. Susan había escrito un testamento provisional como precaución para seguridad de sus hijos y su futuro. Pero semanas antes de su muerte, ella repentinamente lo cambió. También había contratado un par de pólizas de vida costosas, nombrando como único beneficiario a su novio y futuro esposo, William Sidney Bradfield. Ante la muerte de Susan, William era el beneficiario de dos pólizas de vida, una por $500,000 y otra por $160,000. En el testamento, Susan le dejaba su patrimonio personal y la herencia que había recibido tan solo 3 meses antes debido a la muerte de su madre. Esta incluía $200,000 en propiedades y $300,000 en efectivo. William, quien era llamado Bill por amigos y estudiantes, era un carismático profesor de inglés de 46 años que trabajaba en la misma escuela que Susan. Había estado trabajando desde 1963. Era visto como un profesor modelo y una figura influyente en la sociedad. Al parecer, Susan había comenzado a salir con Bill antes de divorciarse, y él fue la razón por la cual decidió separarse. Según sus amigos, Susan estaba muy emocionada, ya que iban a casarse en el verano de ese año y se iban a ir a vivir a Inglaterra. Las autoridades encontraron evidencia de que Susan había estado aplicando a diferentes vacantes como profesora en varias escuelas en Inglaterra. Sin embargo, como mencioné antes, este hombre fue interrogado y tenía una coartada. Había estado en Cape May, New Jersey,
durante el fin de semana que Susan fue asesinada y tenía gente allí para verificar su coartada. Para el momento en que las autoridades se dieron cuenta de las pólizas y todo el dinero que estaba de por medio, Bill se había mudado a Santa Fe, Nuevo México, para estudiar unos cursos. Curiosamente partió en un vuelo a las 10 de la mañana el 25 de junio, el mismo día en que fue descubierto el cuerpo de Susan. Con la firme coartada de Bill, no lo podían ligar al asesinato de Susan y a la desaparición de sus dos hijos, pero la policía no se dio por vencida. Investigó más a fondo y descubrió que Bill salía con otras chicas. De hecho, él estaba viviendo con una chica al momento en el que se supone estaba comprometido con Susan. Entre más investigaban, más seguros estaban de que había gato encerrado. Para sorpresa de los investigadores, el hermano de Susan, Patrick Galler, afirmó que tras la muerte de su madre, que mencioné anteriormente, Susan le había comentado que Bill se estaba haciendo cargo del dinero de la herencia, invirtiéndolo en diferentes empresas. Susan había sacado casi todo el dinero de su herencia del banco y también les comentó a los trabajadores del banco que su futuro esposo se estaba haciendo cargo. Pero cuando la policía se puso a investigar estas supuestas inversiones, se encontraron con bonos y papeles falsos. ¿Se acuerdan de las extrañas acciones de Susan la semana antes de su muerte? Lo de cancelar el taller que tanto estaba esperando. Pues se creyó que ese viernes Susan se iba a ver con su novio Bill. Sea lo que fuera que iban a hablar o hacer, ella creía que iba a tomar mucho tiempo. Por eso decidió cancelar sus planes. Todo apuntaba a que Bill era el culpable de la muerte de Susan y la desaparición de sus hijos, pero no podían ubicarlo cerca del lugar de los hechos. Esto llevaría a la policía a otro sospechoso o cómplice. A través de varios testimonios de personas de la escuela, se supo que Bill tenía una muy buena relación con Jade Smith, el antiguo director de la escuela secundaria donde trabajaban. Jade Smith había sido el director durante 12 años. Era ex coronel de las reservas del ejército, pero debajo de este perfil, Jade Smith escondía cosas extrañas. El 19 de agosto de 1978, Smith fue arrestado en el estacionamiento de un centro comercial, después de haber sido sorprendido vistiendo una capucha y portando 2 pistolas cargadas mientras intentaba entrar a un vehículo. Además, dentro del auto de Smith encontraron más armas y drogas. Registraron la casa de Smith y encontraron una combinación aún más extraña de materiales ilegales: 3 libras de marihuana, un arsenal de medicamentos recetados ilícitos, más armas de fuego y municiones. Por estas circunstancias, fue retirado como director de la escuela. Se lo llevó a juicio por posesión ilegal de armas, drogas y demás. Además, se lo ligó a una serie de asaltos a mano armada. Curiosamente, Bill, el supuesto novio de Susan, testificó a favor de Smith. Sin embargo, Smith fue encontrado culpable. El 25 de junio de 1979, Smith se entregó a las autoridades para comenzar a cumplir su sentencia de 2 a 5 años. Curiosamente, el mismo día que fue encontrado el cuerpo de Susan. ¿Coincidencia? A estas alturas ya pueden imaginar para dónde va este caso. Se especuló que Bill le pidió a Smith que matara a Susan, mientras Bill se iba de viaje para tener una coartada. Para ligar a Smith al caso de Susan, solo tenían su relación con Bill, su paradero desconocido el fin de semana que Susan fue asesinada, y la única evidencia física que tenían era el peine azul encontrado en el auto de Susan, con la insignia del Comando de Reserva del Ejército 79, la misma unidad que Smith fue coronel. En este punto, el FBI se unió a la investigación, ya que tenían a 2 niños aún desaparecidos. El tiempo pasó, pero no podían llevar a ninguno de los 2 hombres a juicio por falta de pruebas. Por otro lado, los investigadores habían comparado fibras recuperadas del cuerpo de Susan con fibras extraídas de una alfombra en la casa de Smith. Estas coincidían, pero aún no eran suficiente evidencia para un juicio. Las sospechas cayeron aún más en este hombre cuando se descubrió que su hija Stephanie y su yerno Edward estaban desaparecidos.
Al parecer, ellos tenían problemas con las drogas y se estaban rehabilitando mientras vivían con Smith. La última vez que fueron vistos con vida fue en una visita a los padres de Edward. La pareja pasó un tiempo con ellos y cuando se fueron les dijeron que regresarían a casa y que pronto llamarían, pero jamás llamaron. Smith dijo que la pareja se fue lejos, ya que le debían dinero a un vendedor de drogas. Sin embargo, la policía descubrió que Smith había falsificado la firma de ambos para cobrar cheques del Estado. Muy sospechoso. Con toda esta información, la familia de Susan ya tenía a los sospechosos en la mira y comenzaron una demanda civil. Bill Bradfield fue demandado en nombre de Susan Rainer por su hermano y su ex marido, quienes aún estaban en búsqueda de respuestas por el asesinato de Susan y la desaparición de sus 2 hijos. Se realizaron 2 demandas civiles y en 1981 se determinó que Bill no recibiría ni un centavo de las pólizas de seguro y que éstas serían enviadas a la policía para la investigación del caso de Susan. Después se abrió un juicio penal en contra de Bill, donde fue encontrado culpable de haber robado más de $25,000 de la herencia de Susan. Sin embargo, él salió en libertad después de pagar la fianza, y no sería hasta 1981 que Bill sería arrestado oficialmente sobre el caso de Susan. El miércoles 6 de abril de 1983, William Bradfield fue detenido por la Policía Estatal de Pensilvania. Fue acusado de 3 cargos de asesinato, conspiración para cometer asesinato con una persona o personas desconocidas, secuestro, conspiración para cometer secuestro y obstrucción a la administración de la ley. Para el caso, fue muy importante el testimonio de un joven de 23 años llamado Proclo Nowell, un compañero de prisión de Bill que tuvo mientras esperaba el juicio. Después de una reunión con su abogado y el juez de la Corte Suprema, Bill confrontó a Nowell. Él estaba muy deprimido y según Nowell le dijo que si no hubiera necesitado dinero en aquella época, nada le hubiera sucedido a Susan. También le confesó que el plan del crimen era solo para Susan, pero que algo había salido mal y que era una pena que los pequeños tuvieran que pagar por un error. Le confesó a Nowell que él estuvo presente cuando los niños fueron asesinados. Curiosamente, Jaden Smith no fue acusado en este juicio, pero sí fue llamado a testificar, pero se negó. El domingo 30 de octubre de 1983, Bill Bradfield fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Susan, Karen y Michael, pasando el resto de su vida en la cárcel. El 25 de junio de 1985, Jaden Smith fue arrestado y acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado. Como ya estaba cumpliendo una sentencia en prisión, fue puesto bajo custodia temporal. El miércoles 30 de abril de 1986, Jaden Smith fue declarado culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado y fue condenado a morir en una silla eléctrica. Hay que recalcar que no habían muchas evidencias físicas que ligaran a Jaden Smith con el asesinato de Susan. Solo se tenía las fibras de la alfombra de la casa de Smith que coincidieron con las fibras encontradas en el cuerpo de Susan y el peine. Nada más. Es por esto que Bill se mantuvo activo apelando a su sentencia, presentando pruebas y alegando que Bill lo había incriminado. En 1992, la Corte Suprema determinó que la Fiscalía había investigado este caso con una actitud inapropiada, tanto que Smith no volvería a ser juzgado por este juicio y salió en libertad en 1992. Jaden Smith falleció el 12 de mayo del 2009 de una afección cardíaca y hasta sus últimos días él mantuvo su inocencia en el caso de Susan. Por otro lado, Bill Bradfield murió el 16 de enero de 1998 a los 64 años en prisión. Llegando casi al final de este caso, todos nos preguntamos, ¿qué pasó con Karen y Michael? Después de la muerte de Bill Bradfield en 1998, una fotografía Polaroid fue encontrada entre sus pertenencias. Esta parecía haber sido revelada en 1986, años después de su condena.
La fotografía está centrada alrededor de una piedra de aspecto muy distintivo. Los investigadores creen que podría ser el lugar de entierro improvisado de Karen y Michael Reinert. A pesar de que nunca se encontraron sus cuerpos, fueron declarados oficialmente muertos el 22 de junio de 1986. El padre de los niños murió en el 2002, sin poder saber qué pasó con sus pequeños hijos. Este caso fue muy conocido en su tiempo. Tuvo un libro llamado Echoes in the Darkness, Ecos en la Oscuridad, escrito por un periodista. Este libro recopila la historia de Susan, la investigación y los juicios. El éxito fue tan grande que el libro fue adaptado a una miniserie de televisión. Bestseller. She left the world the same way she entered. Fetal position. The victim. She was chained like a dog. Nobody chains a dog like that. The evidence. The link marks on her body were identical. Y eso fue todo el caso de Susan Reinert y sus hijos. Esta historia nos deja con muchas preguntas. ¿Quién mató a Susan y se deshizo de su cuerpo? ¿Qué pasó con los hijos de Susan? Aunque Jerry Smith fue encontrado culpable, años después fue puesto en libertad. Lo único que había para inculparlo eran las fibras de su alfombra, que coincidían con las fibras del cuerpo de Susan, y el peine. Y estos objetos tranquilamente pudieron haber sido implantados. Lo único seguro es que Bill fue la mente maestra detrás del asesinato de Susan y la desaparición de sus dos hijos. Por otro lado, ¿qué pasó con la hija y el yerno de Jerry Smith? Poco se habla de ellos, y me parece que oficialmente siguen constando como desaparecidos. Tanto ellos como los hijos de Susan llevan más de 40 años desaparecidos, y se cree que los 4 están muertos. ¿Qué tipo de respuestas se llevaron a la tumba Bill Brassfield y Jerry Smith? Díganme ustedes, ¿qué creen que sucedió? ¿Habían escuchado este caso? ¿Creen que Jerry Smith asesinó a su hija, a su yerno, a Susan y a los hijos de Susan? Déjenmelo en los comentarios. Como siempre, yo los estaré leyendo. Muchas gracias por ver mis videos, en serio, muchas gracias. Les mando un fuerte saludo a todas las personas de Latinoamérica y de España que me dejan comentarios aquí abajo. Eso me hace muy feliz y me motiva a continuar cada semana. El día de hoy he tenido un cabello medio rebelde que a veces estaba en mi cara. Espero que no salga tanto en cámara. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Pueden suscribirse en este momento aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Topsicopedia. Bye.